Bueno, les aviso que si escuchan algún ruido raro o demás es porque están arreglando una cuestión del gas, así que ahí andan los trabajadores dando vuelta. Mil perdones, cuando escuche así un ruido muy fuerte lo voy a silenciar. Bueno, sí, no sé si se escuchará de fondo, están hablando, pero bueno. ¿Qué decirles? Ya estamos en el último trayecto de la materia. El día de hoy es para ver los contenidos necesarios para la realización del trabajo número 4, que como habíamos delimitado a principio de año, de los 4 trabajos prácticos obligatorios, solo necesitan tener 3 aprobados. Algunos grupos consultaron si hacía falta hacer el número 4. Si bien, teniendo los demás aprobados, si bien no es obligatorio, sí es importante que lo realicen, porque, bueno, primero que es una propuesta que ha sido pensada por las compañeras, ¿sí? Ayudantes y adscriptas. Entonces, está, a mi modo de ver, están muy interesantes las consignas. Me parece que lo que hacen es plantear la necesidad de reflexionar y de articular los conceptos con cuestiones muy concretas que permiten ver los videos allí que se han compartido y se han incluido. Entonces me parece, más allá de que no sea obligatorio, es interesante que lo hagan para poder ya tener para cuando realicen el final y el parcial estos contenidos trabajados, ¿sí? Entonces, bueno, eso, en respuesta a lo que preguntaban. De todas maneras, yo compartí en el aula virtual el listado, el registro que nosotras llevamos con la condición de cada estudiante. Allí van, no sé si lo pudieron ver, desde ayer lo compartí. Allí puse, se puso, Lara en realidad lo hizo, no me voy a adjudicar el trabajo, fuiste vos, Lara, y muchas gracias. Allí está puesto la nota de cada uno de ustedes de manera individual, no grupal, porque como hubo cambios en algunos grupos, otros integrantes dejaron de cursar la materia, entonces, bueno, está allí puesto de manera individual para que cada uno y una sepa si tiene que hacer el trabajo práctico número 4, porque siempre sucede cuando tienen que recuperar, que no están bien seguros, porque bueno, a veces se olvidan de las notas o la comunicación del grupo que lo entregó uno y no le comunicó al resto cómo les había ido, para evitar ese tipo de inconvenientes, les compartimos allí el listado de cada uno de ustedes en relación a la situación actual en la materia. Y por otro lado, también allí compartí que el día 18 de este mes vamos a hacer otra videollamada, pero esa videollamada va a estar en relación al segundo parcial, para que podamos aclarar cada una de las consignas, si hay alguna duda con algún contenido, si algo no se comprendió, lo que ustedes crean necesario. El segundo parcial comprende la unidad 2 y 3, que es bastantes contenidos. Entonces, si algo no quedó claro, si es necesario explicarlo nuevamente, si no se logra verlo en la articulación, lo que consideren necesario, lo vamos a hacer el 18 de este mes. Porque se entrega el segundo parcial el 25. Entonces van a tener tiempo de poder elaborar el parcial. Y por otro lado, también compartimos las consignas del trabajo número 4 y del segundo parcial para que tengan tiempo de comunicarse, de organizarse. Sé que están con los parciales de un montón de materias, con entregas, con trabajos prácticos. Entonces, bueno, con el equipo de cátedra nos pareció pertinente darles las dos consignas, los dos trabajos que tienen que realizar, para que ustedes puedan organizarse, ¿sí? Y para que hagan una buena elaboración también, para que tengan tiempo y puedan realizar una reflexión, una crítica
que puedan ir cerrando también lo que ha sido la materia. Así que bueno, esa es la idea de contemplar estos tiempos. Y recordarles también de que siempre tienen la posibilidad de escribirnos por el aula virtual, por mail. Yo a algunos grupos incluso les he dado mi celular. Entonces, eso, de que si es necesario, nos comunicaremos por las vías que a ustedes les quede bien también. Bueno, ahí Lara está compartiendo el trabajo práctico número 4, que el contenido con el que se realiza son 2 textos de la materia. Uno es el de vulnerabilidad de Domínguez Lostaló, que es un texto bastante interesante, ya que allí compara el paradigma de la vulnerabilidad, que es el subhumanismo, y el paradigma de la peligrosidad, y cómo se pasa de un paradigma al otro, y cuál es el paradigma dominante. Y por el otro lado es una ficha de cátedra que lo que hace es reforzar lo que es la perspectiva de género. ¿Sí? Como les habíamos dicho en la unidad número 3, nosotras entendemos, y es el esfuerzo de la materia, de hablar más de vigencia de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces nos parecía importante que desde la cátedra, con esto de la vigencia de los derechos humanos, podamos clarificar un poco lo que implica la perspectiva de género. Y allí se introducen algunos conceptos y algunos enfoques nuevos, como por ejemplo el enfoque de la interseccionalidad, que ya lo vamos a poder ver. Lari, ¿querés pasar a la primera consigna? Ah, esa es la bibliografía. Bien, en la primera consigna que pide que ustedes desarrollen, dice, desarrollen cómo creen que impacta en la salud mental e integral de las personas la atención desde diferentes profesionales de la salud, teniendo en cuenta lo propuesto en la ley de salud mental y la identidad de género, recuperando justamente el concepto de género. Cuando hablamos de la ley de salud mental, la ley de salud mental número 26.657, que es de orden nacional, es una ley que fue sancionada ya en el año 2010 y que tenía muchos antecedentes de otras leyes provinciales, incluida la de Córdoba, ¿sí? Ya existían aproximadamente 8 leyes en Argentina que daban cuenta de lo que es la salud mental. El año pasado hicimos un conversatorio con la mesa de Psicología y Derechos Humanos del Colegio de Psicólogos e invitamos a quien elaboró la ley, que fue el diputado Leonardo Gorbax. ¿Sí? Fue muy interesante escucharlo porque él justamente dio cuentas de esto, de de hacer un pequeño recorrido de cómo había sido esto de elaborar la ley y cómo habían dado espacios para que diferentes organizaciones de la sociedad y diferentes profesionales, incluidos colegios de psicólogos y de psiquiatras, este, pudieran participar en esto de la elaboración de la ley, que como ustedes saben, cuando aparece algún hecho relacionado con la salud mental, se pone en cuestión la ley o se vuelve a nombrar por ahí haciendo algunas reflexiones desde los medios de comunicación eh, no tan acertados con lo que la ley propone en realidad, ¿sí? Sobre todo con esto de las internaciones y cómo se llevan a cabo, y en en algunos medios hasta se ha dicho de que no se puede internar a alguien cuando tiene alguna crisis que tenga que ver con la salud mental, cosa que la ley de hecho no lo está imposibilitando, sino que está planteando algunas modificaciones en relación a esto, ¿sí? Bueno, en sí, para hacerlo bastante puntual,
podemos decir que la ley introduce algunos cambios. El primero de ellos, o de los más destacados, es la denominación que se le hace a quienes consultan por una afección o por una situación relacionada con la salud mental. Entonces, sacándolo del lugar de enfermedad y de trastorno, la nueva denominación que la ley estipula es el de sufrimiento mental, ¿sí? El, el de enfermedad, el de trastorno, tenía más que ver con una denominación desde la psiquiatría, que también, bueno, lo que predomina es este enfoque médico hegemónico. Entonces, al decirle sufrimiento mental, está cambiando justamente el eje y no queda solo desde lo biológico. Otro de los énfasis en los cuales hace hincapié la ley de salud mental es en la interdisciplina, ¿sí? Que nosotros ya lo hemos considerado porque justamente Pichon-Rivière habla esto de la epistemología convergente y lo pone como parte del rol del psicólogo y la psicóloga social, que tiene que ver justamente con esto, que es trabajar interdisciplinariamente. Donde lo que caracteriza a esta interdisciplina es poder trabajar en equipo, ¿sí? Y que tiene que ver con esta necesidad de abordaje integral de justamente este sufrimiento mental. Creo que eso hace también al concepto de salud que se tiene, ¿no? Un concepto de salud integral, que no es psicológico, que no es solamente psicológico o que no solamente es biológico, sino que también se incluye a lo social, ¿sí? También otro punto que la ley aporta es esto y me parece que es el gran aporte, es esto de considerar la orientación comunitaria y el trabajo intersectorial en la atención de justamente quienes tienen este sufrimiento. Entonces, el trabajo comunitario, que ustedes lo tienen también considerado allí en el texto de Rooks, plantea justamente la alternativa que se da para poder abordar todo lo referido a lo que es la salud y la salud mental en particular en el ámbito comunitario. En relación a esto, creo que es uno digamos, de las deudas que se tienen también con relación a la ley, ya que, a ver, yo siempre cuando leo esa parte de la ley de salud mental, siempre digo y reconozco la necesidad de trabajar con la comunidad. Si uno no prepara a la comunidad para acompañar, para sostener, para apoyar a quien está atravesando por una situación de sufrimiento mental, no se va a poder llegar a hacer este tipo de abordaje. Entonces, bueno, creo que esa es una de las cuestiones pendientes que tenemos en relación con la ley, que es trabajar con la comunidad. Y de sumar la intersectorialidad, de que no, a ver, que cuando la ley de salud mental propone esto, lo que está planteando es la necesidad de este abordaje otra vez desde la sociedad toda, ¿sí? La sociedad tiene que estar preparada para cobijar, para acompañar a quienes atraviesan una situación de sufrimiento mental. Entonces, bueno, me parece que es una de las cuestiones a considerar en cuanto a la aplicación de la ley. Ustedes no sé si han participado, pero hay varios conversatorios, siempre, sobre todo en este mes de octubre, por el Día de la Ley de Salud Mental. Y bueno, y en general siempre se toma esta necesidad de que la ley, si bien está, a mi modo de ver, muy bien escrita,
considero que claramente se ha elaborado desde la perspectiva de derechos humanos, pero podemos apreciar quienes trabajamos en salud y en salud mental, la distancia que hay entre lo que dice la ley y lo que implica la práctica en el campo, ¿sí? Allí hay todavía, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer. Entonces, bueno, es el compromiso también y la necesidad de que tengamos como herramienta la ley de salud mental, porque obviamente hay resistencias, porque esto de plantear, por ejemplo, la interdisciplinariedad nos está posicionando, por ejemplo, a nosotros psicólogas y psicólogas en el mismo nivel que a los psiquiatras. Entonces, bueno, eso ha generado desde el ámbito de la psiquiatría mucha resistencia, no están de acuerdo y cada tanto lo dejan ver a esta, digamos, a este punto en el cual no están de acuerdo para nada y que tiene que ver con situaciones, con situaciones de poder, ¿sí? Bueno, y con respecto a esto que yo les decía, las disposiciones en relación a las internaciones es un punto que con esto que sucedió con el cantante, con Chano, se puso otra vez en los medios de comunicación qué pasa cuando uno atraviesa una crisis y es necesario la internación. Entonces, lo que dice la ley es que las internaciones son el último recurso que se apela, ¿sí?, ante una situación crítica. Y que el proceso de atención se debe realizar preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario, ¿sí? Pero bueno, para que esto suceda, también es verdad que tenemos que tener, como les decía, un acompañamiento y que termina siendo también una decisión política, ¿sí? Porque cuando fue el año pasado, justamente se dio cuenta de la falta de presupuesto que hay en salud mental. Entonces, si queremos que la ley se aplique y que podamos trabajar desde este marco, es necesario también ampliar lo que es el presupuesto en salud y en salud mental. ¿Qué pasa cuando no se puede evitar la internación? ¿Sí? Debe entonces promoverse, dice la ley, el mantenimiento de los vínculos. No se deben cortar esos vínculos, esos contactos que las personas tienen. Entonces es muy importante seguir preservando el contacto familiar, con los allegados, con las amistades, porque nosotros sabemos que eso no es algo que juegue en contra del tratamiento, sino que por el contrario es algo que facilita el tratamiento en general, ¿no? Y con el énfasis puesto entonces desde la ley en la interdisciplina, dentro de las 48 horas se debe cumplir con una evaluación y un diagnóstico interdisciplinario e integral junto a los motivos que justifican la internación. O sea que sí, la internación no es algo sencillo, sino que como decíamos al principio, es una situación de último recurso y de excepcionalidad según lo que plantea la ley, ¿sí? Y que para poder realizar la internación se debe contar con 2 firmas. La firma de al menos de 2 profesionales que debe ser psicólogo o psicóloga o médico, médica, psiquiatra. Entonces allí se hace un reconocimiento a nuestra labor también y a nuestra formación, porque hasta ahora, hasta antes de la ley, siempre eso estaba supeditado a la decisión de un médico, de una médica y sobre todo desde quienes ejercen la psiquiatría.
De hecho, en esta ley se puede prescindir del psiquiatra y de la psiquiatra. Y también es muy importante señalar que los jueces no pueden determinar una internación por sí mismos, sino que sí o sí tienen que contar con la aprobación de los profesionales que están preparados para decidir eso, ¿sí? Porque, bueno, justamente estas son las cuestiones que viene a modificar la ley. Y otro punto muy importante con relación a los centros de atención es que ya no se pueden abrir más manicomios, por eso se habla de la desmanicomialización. De hecho, los manicomios se deben convertir en otro tipo de instituciones que permitan justamente el tratamiento de quienes tienen un padecimiento mental, un sufrimiento mental, desde otros dispositivos, ¿sí? Por eso la ley también menciona allí dispositivos alternativos, como por ejemplo las casas de convivencia, los hospitales de día, las cooperativas de trabajo, los centros de capacitación sociolaboral, que hacen justamente a que pueda trabajarse desde la comunidad y no desde esa mirada de quienes tienen algún padecimiento mental, ocultándolo, marginándolo, excluyéndolo. Nosotros hemos estudiado cómo ha sido el tratamiento que han llevado las personas que sufren algún tipo de padecimiento mental. Entonces, bueno, es romper también con eso, es visibilizar y es poner de manifiesto que quienes tienen algún sufrimiento mental forman parte de la sociedad y el tratamiento que se les hace es con la sociedad, no apartándolos, ni escondiéndolos, ni reprimiéndolos, ni ocultándolos, ¿sí? Entonces, por eso decimos de que esta ley justamente se hace desde una perspectiva de derechos humanos. Y algo muy importante también, que es algo que en las provincias se va dando, pero de a poco, que es esto del la creación de un órgano de revisión. El objeto del órgano de revisión justamente es proteger el derecho humano de las personas que son usuarias y usuarios de los servicios de salud mental. Entonces, el órgano de revisión es el encargado de controlar el cumplimiento y la adecuación de las prácticas según lo dispone la ley. Por eso es tan importante su constitución, ¿sí? Bueno, y hay todo un apartado de cómo se construye este órgano de revisión. Bueno, y también otro punto que explicita la ley, que es esto de modificar el Código Civil al eliminar el concepto de peligrosidad y lo sustituye por el peligro cierto o inminente. Que esto se toma como criterio también para la internación cuando es involuntaria, ¿sí? Porque hay internaciones que son voluntarias y otras que son involuntarias. Entonces, cuando estamos frente a una internación involuntaria, lo que estipula es que se debe de poder detectar este peligro inminente y recién allí se puede lograr la internación de quien esté atravesando por esa situación. Bueno, y bueno, les quería leer un trabajo de Carpintero del año 2011, que justamente en relación a la ley, él considera 4 conceptos centrales, 4 tópicos centrales
que tienen que ver con esto que les decía, de romper con esta concepción psiquiátrica del padecimiento subjetivo y que están contenidos en la ley, ¿sí? Y que forman parte de lo que se llama el espíritu de la ley. Bueno, el primero, va a decir Carpintero, es que los derechos humanos son en relación a los y las pacientes, ¿sí? En relación a quienes están transitando por este padecimiento, por este sufrimiento mental. Entonces, los derechos humanos los reconoce como sujetos de derechos. Ese es un punto muy importante. El segundo es la atención interdisciplinaria e intersectorial, que es lo que estábamos recién dando cuenta, ¿sí? Que son como otro de los pilares de esta ley. Entonces, reconocer a quienes tienen un sufrimiento mental como sujetos de derecho, que la atención tiene que ser interdisciplinaria e intersectorial, y allí viene la necesidad de trabajar con la comunidad y que se hace dentro de la comunidad. El tercero es estas modificaciones que se debe hacer a los manicomios, ¿sí? Que se trata de esto, de modificar la lógica manicomial, que la lógica manicomial es una lógica médico-hegemónica, ¿sí? Que esta ley viene a romper con esas concepciones. Y por último, la cuarta, Carpintero va a decir que es una reivindicación absoluta democrática. Esto lo hace, lo de reivindicación absoluta democrática, en relación a la igualdad de los profesionales en cuanto a las condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones, ya que como antes sucedía, los servicios y las instituciones estaban a cargo de médicos, de médicas y en su mayoría de psiquiatras. La ley justamente nos permite que profesionales, psicólogos y psicólogas también podamos ocupar esos puestos de alta responsabilidad, que no quedan solo para un tipo de formación profesional, sino que como dice Carpintero, esta reivindicación absoluta democrática tiene que ver con la igualdad de los profesionales, que me parece que es un aporte muy importante a considerar en lo que es el ejercicio de nuestro rol y la valoración también de nuestro rol en relación a lo que son los padecimientos mentales. Aparte, nuestra formación nos permite y estamos preparados y preparadas para estos desafíos que nos plantean los sufrimientos mentales, ¿sí? Entonces, cuando allí dice, desarrollen cómo cree que impacta la salud mental integral de las personas, es muy importante primero que puedan definir qué es la salud mental. Tengan en cuenta el concepto que sostiene la cátedra del proceso salud y enfermedad. Esto del abordaje integral. Ahí cuando dice atención desde diferentes profesionales de la salud, es en el marco de la ley de salud mental, que está hablando justamente de la interdisciplina y de la intersectorialidad. Entonces tienen que allí dar cuentas e indagar más sobre esto. Y por otro lado, también acá se está solicitando de que puedan realizar esta reflexión y esta elaboración en relación a la identidad de género, ¿sí? Recuperando, dice, el concepto de identidad de género. Y allí, cuando hablamos de identidad de género, que podemos decirlo de una manera bastante sintética, lo podríamos mencionar como la forma en que cada persona vive y siente su género, ¿sí? Por eso
también es importante para poder comprender lo que es la identidad de género, es poder discriminar qué es el sexo y qué es el género, que seguramente lo han visto en otras materias también. Con esto es solamente para poder refrescar algunos conceptos necesarios para poder pensar lo que nos están proponiendo estas consignas. Bueno, yo les quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? A ver si... Profe, el sexo hace referencia a una categoría biológica y el Sí, género una construcción social. exactamente. Sí, y ahí una compañera también lo acaba de escribir, que el sexo es con lo que nacemos y el género se construye. Tiene que ver con esto, de que el sexo es algo biológico y en relación, y alude digamos, a estas cuestiones relacionadas con la genitalidad biológica. Y el Y, y, género, sí, y el perdón, binarismo masculino-femenino. exactamente, así es. Entonces, para qué es necesario poder pensar esto? Porque cuando hablamos desde el género y hacemos tanto hincapié en esto de la necesidad de pensar qué es lo que espera la sociedad de alguien que se les ha asignado un género femenino y un género masculino, que tiene que ver con conceptos relacionados con esta perspectiva de género, que es, por ejemplo, la socialización de género, el patriarcado, tiene que ver justamente con poder reconocer que se produce, ¿cómo decirlo?, un ordenamiento social eh, en relación a esto que se considera como género masculino y género femenino, que teniendo como un sistema de relaciones sociales donde lo que prima es el género masculino, nos permite justamente reconocer este ordenamiento desigual del género, ¿sí? Eh, donde el género femenino se lo dota o se espera que tenga ciertas características y el género masculino tenga otras características y que en nuestra sociedad es el que domina, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando nosotros en vida cotidiana hablábamos de que hay un poder dominante? Bueno, cuando pensamos en las cuestiones de género, sin duda que el patriarcado, como les decía, este sistema, que es un sistema, el patriarcado, de relaciones sociales que se caracterizan por la dominación de los varones eh, hacia las mujeres, y que además algunos autores hablan del patriarcado en relación también al capitalismo y cómo a partir de este sistema se instalan justamente estas desigualdades de género, lo cual, por ejemplo, en el ámbito laboral está sumamente identificado y puesto de manifiesto y ha sido investigado, ¿sí? Donde claramente se ve esta desigualdad de género. Yo, cuando hablamos esto del sexo y cuando hablamos del género, tenemos que poder considerar que ser mujer y ser varón es algo que se aprende y que ese aprendizaje comienza desde el nacimiento mismo de la persona. Y es en ese primer espacio familiar en el cual se van dando estas primeras experiencias fundantes de
de aprendizajes que van luego siendo reforzados con lo que es la educación, el trabajo, los distintos ámbitos en los cuales nosotros nos vamos desarrollando. Y que nos va marcando estas vivencias, estas experiencias, los modos de sentir, los modos de comportarnos, tanto de mujeres como de varones, ¿sí? Y que esos modos tienen que ver con construcciones sociales, históricas, culturales, que van definiendo lo que se espera de cada uno de nosotros, si es que ha sido asignado como femenino, ¿sí? O como masculino. Y que tales asignaciones se incorporan desde eso, desde estadios muy tempranos. Por eso yo siempre digo que es desde el nacimiento mismo. Y que a partir que nos vamos desarrollando, vamos interiorizando esas pautas de configuración psíquica que tienen que ver con lo cultural, con lo social, y que dan origen a esto de la masculinidad y la femineidad. Y que estas desigualdades, estas diferencias que se manifiestan entre lo femenino y lo masculino, tienen que ver con procesos históricos, procesos sociales, por eso siempre los tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y que tiene que ver con nuestra teoría también. Cuando nosotros analizamos estas desigualdades y estas diferencias que se dan entre mujeres y varones, siempre tenemos que contextualizar, siempre tenemos que historizar, porque según justamente esta construcción histórico-social que se da, sobre todo desde una lógica binaria, como bien decía la compañera, se tiende a naturalizar y a universalizar, ¿sí? Cuando hablamos, ¿se acuerdan de la familiaridad crítica? Bueno, muchas de las cuestiones de género que nosotras atravesamos y nosotros tiene que ver con esto, cómo naturalizamos y universalizamos estas cuestiones de género y estas desigualdades, ¿sí? Y que, como les decía, va proponiendo esto un ordenamiento social de la desigualdad de género y que forma parte de la subjetividad de las personas, ¿sí? Podemos hablar incluso de subjetividades masculinas y subjetividades femeninas, porque es allí en la vida cotidiana, en las condiciones concretas de existencia, que se va configurando esto de, como yo les decía, qué implica ser mujer y qué implica ser hombre en esta sociedad que está justamente bajo un sistema patriarcal. Y allí viene, digamos, a clarificar y a romper con esta naturalización, con esta universalización y también con esta historización que se hace de la desigualdad de género, la perspectiva de género, ¿sí? A mi modo de ver, constituye la perspectiva de género un aporte fundamental desde los derechos humanos que nos permite justamente analizar y nos permite comprender cómo han sido estos procesos que dan como resultado esta desigualdad de género y con todo lo que conlleva la desigualdad de género, ¿sí? Porque, digamos, la manifestación más terrible son los femicidios. Entonces, el enfoque nos permite justamente las construcciones teóricas sobre lo que es el género y cómo se debe abordar desde los derechos humanos, pero también guía nuestras prácticas. Por eso es tan importante de poder interiorizarnos en lo que es la perspectiva de género y que la perspectiva de género es transversal
y que está atravesando, o que debe atravesar en realidad, múltiples espacios, ¿sí? Y no solo profesionales, sino también políticos, económicos, sociales, y que tiene que ver con esta necesidad de poder reconocer estas desigualdades, sobre todo, como les decía, en esto de la vida cotidiana y en nuestras condiciones concretas de existencia, porque es así donde también expresamos estas desigualdades de género. Bueno, me parece que ahí ustedes en el texto de la ficha de cátedra van a encontrar un recorrido de convenciones, de conferencias, que están dando cuenta también de cómo las mujeres y los grupos feministas vienen dando una lucha hace un montón de años, bueno, que es una lucha que tiene que ver con esto, con construir una perspectiva de derechos, una perspectiva de género que permita justamente poder reconocer estas desigualdades y estos efectos que provocan estas desigualdades en las mujeres, ¿sí? Y también en las diversidades sexuales. Por eso la incorporación de la perspectiva de género en nuestra sociedad nos permite reconocer esas relaciones sexuadas que están reproduciendo un ordenamiento social que también es sexual. Entonces esta afirmación rompe con esta idea de la concepción neutral de sujeto, donde justamente nos permite poner de relieve la existencia de estas representaciones hegemónicas que se han dado a lo largo de la historia, en el cual está dada por el género humano, que es el varón, ¿sí? El varón como centro de todos los desarrollos, e incluso en los textos con los que nosotras nos formamos, se ve allí mismo instalado el androcentrismo, cómo tenemos naturalizado. Yo siempre digo, bueno, incluso en los textos que da la cátedra, que ustedes notarán también cómo van cambiando el lenguaje y cómo todavía hay resistencias con respecto a esto, pero por ejemplo, en los textos que ustedes tienen de Pichon Rivière, que bueno, por eso siempre hacemos hincapié en cuándo se escribieron, qué contexto, en qué año, en qué momento histórico, porque eso nos permite dar cuenta del avance que se ha tenido con respecto a la perspectiva de género, pero centralmente dan cuenta del androcentrismo, estos textos, al hablar siempre, por ejemplo, del psicólogo social. Y que incluso yo cuando iba a clases de la facultad, incluso yo también lo he hecho, hablar siempre desde un lugar masculino, cuando el aula estaba repleta de personas, y que uno solo contempla, por ejemplo, desde el lenguaje que deja ver esta representación hegemónica que tenemos tan incorporada, de que el centro es el varón, es el hombre. Y que este concepto de androcentrismo nos permite justamente poder identificarlo y poder representarlo desde este término. Entonces, cuando se habla desde la perspectiva de género, se está involucrando, se incorpora una tarea, me parece, progresiva y de revisión de
de nuestras propias experiencias, ¿sí? Por eso también pongo el ejemplo en mí como docente, porque me parece que cuando uno trabaja y conoce sobre la perspectiva de género, tiene que darse un tiempo y un espacio para pensarse a sí misma y a sí misma. Porque me parece que incorporarla a la perspectiva de género nos tiene que cambiar estas cuestiones que tenemos tan incorporadas. Por eso me parece necesario de que tomemos ese tiempo para pensarnos y para poder reconocer cuántos de nuestros dichos, de nuestros discursos, de nuestros comportamientos y de nuestras prácticas reproducen ese orden hegemónico que remite al patriarcado, que remite al varón como el centro de todo y que, bueno, y que cuesta mucho romper con eso. ¿Sí? Por ahí ustedes son de una generación que ya lo vienen al tema visibilizando y se ha puesto más de manifiesto, pero de mi formación en particular no existía, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. No se hablaba por ahí desde lo femenino y lo masculino, y a mí todavía me cuesta mucho incorporarlo. A veces me siento rara hablando con lenguaje inclusivo, y en algunos espacios también es verdad que no lo puedo utilizar porque provoca mucha resistencia y provoca rechazo también. Entonces, por ahí uno piensa que esto de la perspectiva de género ya es un tema que está súper instalado, que espero que ustedes lo estén estudiando en todas las materias y que lo vean desde esta, justamente desde esta transversalidad, pero que en las prácticas y en el diario se nota que falta un montón todavía. Por eso nos pareció importante incluirlo como un contenido de la materia. Y yo ahí, en este texto, menciono también algunas conquistas realizadas desde el reconocimiento de las leyes, por ejemplo. Porque, a ver, también cuando hablamos de perspectiva de género, como les decía, se unen múltiples campos de acción, que no solo es la salud y la salud mental, sino que también está tocando a lo que es la educación, lo que es la producción y lo que son las leyes, ¿sí? Que desde la perspectiva de derechos humanos, el reconocimiento desde una ley es sumamente importante porque nos da la base y nos da la posibilidad, primero de visibilizarlo, de que sea reconocido, pero también sobre todo de poder reclamarlo, eh, de poder exigirlo, ¿sí? Por eso el tema de las leyes son conquistas y son producto de muchas luchas realizadas por diferentes colectivos, porque también es verdad que hay muchos grupos y hay mucha diversidad. Y eso también es enriquecedor en esto de la lucha por los derechos de las mujeres en cuanto a la necesidad que tenemos de ser reconocidas desde un lugar de igualdad, ¿sí? Yo ahí como les decía, se les comparte algunas leyes que tienen que ver con estas conquistas, y una de ellas es justamente la Ley de Identidad de Género. ¿Qué viene a reconocer esta ley? Que si no me equivoco es del año 2012, espero no equivocarme porque no lo tengo escrito, pero sí, si no me equivoco es del año 2012. Esta ley de identidad de género lo que viene a hacer es reconocer el derecho que tienen las personas de contar, ¿sí? De tener la identidad sexual autopercibida, por ejemplo, en su DNI, ¿sí? Y también, y que es muy importante, que reconoce el derecho al acceso a una atención sanitaria integral de todas las personas, incluidas las diversidades sexuales, que como ustedes saben,
están sumamente relegadas, padecen un montón de situaciones de violación de derechos, donde la perspectiva de vida no llega a los 40 años, donde la posibilidad de trabajar es muy pequeña, y bueno, y ahí hay algo que yo no les compartí, que no está en esta ficha de cátedra, pero que sí está bueno reconocerlo, que es este, ¿cómo se llama cuando lo saca el presidente? Bueno, es como una resolución que sacó el presidente en un decreto, ahí está, un decreto presidencial que alude al cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero, ¿sí? El cupo laboral establece que estas personas que digamos, el Estado Nacional les tiene que proporcionar una cierta cantidad de cargos para que puedan incorporarse laboralmente. Y en digamos, en este cupo laboral, que si no me equivoco es desde el año pasado, pero bueno, las quejas estuvieron dadas de que tiene que transformarse en ley, ¿sí? Eh, pero lo que establece es eso, de que si no me equivoco es un 1% del total de los cargos a nivel nacional son reservados para personas travestis, transexuales y transgénero. Y que, por ejemplo, si no cuentan con los estudios que los cargos requieren, digamos, el Estado se debe encargar de proporcionarles todo lo necesario para que puedan estudiar paralelamente, ¿sí? Y terminar sus estudios. Y también, esa es ley. Claro, porque yo lo que leí fue la resolución. Ah, mira. Claro, yo me quedé con el decreto presidencial del año pasado, donde además también, si no me equivoco, también abre como un padrón para poder inscribirse, ¿sí? Hay un padrón para que las personas con estas condiciones de imposibilidad de conseguir trabajo se puedan inscribir, lo cual no es obligatorio, pero que hace a un registro. Y bueno, eso permite también tener un panorama de cómo está esa situación laboral, ¿sí? Otra de las normativas legales muy importantes de reconocer y que tienen que ver también con esto de reconocer a las diversidades y atenderlas, es la ley del matrimonio igualitario, que data del año 2010, en el cual Argentina es uno de los primeros países de América Latina en reconocer el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y que estas personas cuentan a partir de esta unión civil con todos los derechos y todas las obligaciones que derivan, digamos, de esa unión y que apuntan en realidad a todas las uniones sin importar justamente la orientación sexual. Entonces, bueno, ahí Argentina fue una de las precursoras de lo que es el matrimonio igualitario. De hecho, personas de otros países vienen a casarse acá en Argentina. Eso también fue una gran conquista y por eso el tenerlo en cuenta. Y bueno, algo también que ocurrió este año es esto del DNI no binario, que este sí se hizo a partir, creo que todavía no, esto se hizo a partir de un decreto presidencial este año, hace poquito de hecho, que salió en todos los medios, también en relación porque uno de los primeros que accedió fue el, el- el hijo del presidente, ¿sí? Entonces, también Argentina allí como uno de los primeros países de la región, reconocer las identidades más allá de esta categoría binaria de género,
en los sistemas de registro, ¿sí? Así que eso también es una gran conquista y es un avance en relación a los derechos. Y bueno, y después también está que yo trabajo bastante con lo que es la educación sexual integral, que es la ley 26.150, que data del año 2006, que es conocida como la ESI, donde justamente se instala la posibilidad, se instala, no, se ve como una obligación lo que es enseñar educación sexual integral. Así se sistematiza todo lo que son los contenidos que la ley que la ley reconoce como necesarios para la formación en educación sexual integral y que se da en todos los niveles educativos, y que esta ley también al comienzo tuvo un montón de oposiciones, un montón de obstáculos. Y justamente hoy estaba leyendo en un diario, en página 12, porque se va a cumplir otro nuevo aniversario de la Ley de Educación Sexual Integral, donde todavía aún hoy, pasado tantos años, sigue teniendo dificultades la aplicación de esta ley, ya que, bueno, muchos sectores de la sociedad lo ven desde el plano, esto de la sexualidad, desde el plano privado. Creo que muchos también confunden el concepto de sexo con sexualidad. La ley toma como concepto de sexualidad el dado por la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la sexualidad tiene que ver con todo, digamos, con la definición de sujeto de manera integral, ¿sí? Y que la sexualidad está puesta de manifiesto en todo lo que hacemos, en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en lo que no decimos también. Ahí una compañera, Estela Maris, menciona esto del decreto presidencial, donde dice que reconoce identidades por fuera del binomio masculino y femenino, al incorporar la nomenclatura X en el documento nacional de identidad como opción para todas las personas que no se identifiquen como varón o como mujer. Muchas gracias, Estela, porque has completado esto de justamente del DNI no binario. Bueno, y como les decía, entonces la educación sexual integral que constituye un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades en relación al ejercicio de la sexualidad, en relación al propio cuerpo, en relación a las relaciones interpersonales que se establecen, y que tiene que ver también con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, básicamente. Justamente estas semanas en las escuelas de la provincia de Córdoba se llevan a cabo unas jornadas en relación a la educación sexual integral, pero como yo les decía, trabajo con la temática y todavía se ve la falta de preparación también y de por ahí, de incluirlo a la educación sexual, no como un tema aislado, sino como parte como otra vez, como contenido transversal de la currícula educativa. Creo que eso es algo que se tiene que seguir trabajando. Pero bueno, todavía hay ahí mucho para hacer. Ahí dice Estela que por los 15 años de la sanción de la ley exactamente 26.150. No sé si alguien más ha tenido oportunidad de trabajar con esta ley en los colegios, pero a mí, en mi experiencia, lo que puedo ver es que falta bastante, ¿sí? Sobre todo desde la formación. Sí, Carolina. Hola, buenas tardes. No sé si se Hola, escucha bien, porque recién tenía mala conexión. ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Sí. Ah, qué bueno. No, que mi mamá trabaja en una escuela y Sí. bueno, intentan
ir de a poquito con esto de incluir la educación sexual integral de manera transversal. Y me contaba de un profe de física, que por ahí uno dice física, nada que ver, como qué difícil conectar a esas dos como áreas. Sí. Y que en quinto año hacía como un proyecto en donde se trabajaba con mujeres en la ciencia, ¿no? Entonces se buscaba un poco reivindicar por ahí a estas mujeres que han hecho ciencia y que han quedado invisibilizadas, muchas veces detrás de figuras masculinas que, bueno, al final son quienes le pusieron el nombre a muchos de los trabajos que ellas hicieron. Y me pareció re interesante porque digo, bueno, se puede, de alguna manera se puede hacer el cruce. Es que sí, aparte por eso también esto de contenido transversal, porque como yo les decía, toma este concepto de sexualidad desde la Organización Mundial de la Salud, lo cual nos permite tomarlo desde las distintas disciplinas. De hecho, la facultad misma lleva adelante, en el marco también de la ley Micaela, formaciones y es algo que es necesario, porque nosotros los vimos, ¿cuándo fue? ¿Este año o el año pasado? Que eso ya no sé en qué momento estoy de mi vida, pero hasta personas con títulos universitarios que deciden sobre la vida de otras personas no tienen formación de género, ¿sí? Jueces tomando decisiones que son realmente alarmantes y preocupantes. Y que bueno, a ver, por eso decíamos esto de la perspectiva de género, que se une a diferentes ámbitos y a diferentes prácticas, y la educación es fundamental. Por eso es tan importante de que se haga conciencia y también esto, la preparación de quienes tienen que llevarla a cabo. Lo que vos contabas, Caro, es buenísimo porque, bueno, ahí denota un esfuerzo y una planificación y un contenido, pero bueno, falta mucho sobre eso porque aún hoy creo que la mayoría de las experiencias que yo he visto de ESI tienen que ver todavía con el plano biológico, mucho lo que son métodos anticonceptivos, y mucho con lo que son enfermedades de transmisión sexual, lo cual es muy importante, pero por ahí se deja de lado muchas cuestiones, esto de la vida cotidiana, y se deja de lado también, por ejemplo, el tema de las diversidades sexuales. Yo creo que la ESI, incluso los manuales que hay para la secundaria, por lo menos para la secundaria, se tienen que actualizar, tienen que incluir otros contenidos, porque creo que muy pocos toman estas cuestiones que son actuales y que están en el reconocimiento de la sociedad y que hacen a los derechos de las personas sin importar, sin duda alguna, cuál es su preferencia sexual. Pero bueno, me parece que ahí hace falta más que una jornada de una semana, como a veces se propone, ¿sí? Y bueno, como les decía también esto de la ley Micaela, que es una ley que lo que establece es una capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 niveles del Estado, ¿sí? Y si no me equivoco, la ley Micaela data desde el año 2019. Bueno, nosotros en la facultad, por ejemplo, nos hicieron hacer un curso que se hace virtual. La hicimos el año pasado, pero todos los años ese curso también está, incluso está para no docentes, está para estudiantes, y que este año también se le sumó, aparte del curso, la obligatoriedad de participar en conferencias. Así que me parece que se va ampliando esto de la aplicación de la ley Micaela y que también me parece que tiene que ser como más profunda y sostenerse en el tiempo, no hacer algo aislado, algo por acá, algo por allá, porque no alcanza para todos los, digamos, lo que implica justamente esto de la capacitación en género. Bueno, y otro de los, digamos, de las grandes conquistas
que es la ley 27.610, que es el IVE, ¿sí? El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, la cual es una ley que costó muchísimo, que por fin se logró, y que justamente da cuentas de la obligatoriedad que se tiene de brindar cobertura integral y gratuita a quienes atraviesan justamente por un embarazo no deseado. Así se reconoce el derecho a decidir y acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta, si no me equivoco, hasta la semana 14 inclusive, ¿sí? Desde el proceso gestacional. Y de manera excepcional, a partir de la semana 15, para casos muy puntuales que tengan que ver con una violación, con problemas de salud, donde pudiera estar en peligro la vida de la persona gestante, ¿sí? Entonces, bueno, la ley 27.610, conocida como IVE, ha sido también una de las grandes conquistas que se han logrado en relación a los derechos de las mujeres. Y bueno, y otra que ya tiene que ver con el plano laboral, y ya para ir finalizando, es un convenio que elaboró la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio 190, que justamente aborda lo que es, trata sobre las definiciones en relación a lo que es el acoso laboral y la violencia laboral, que establece justamente en el mundo del trabajo las cuestiones de género, ¿sí? Y Argentina ha sido una de las pocas que lo ha tomado este convenio y que desde, si no me equivoco, desde el año pasado está como ley también, ¿sí? Eso también es algo que marca, digamos, a nuestro país en relación a esto de ir agregando y ir reconociendo nuevos derechos, en este caso en relación a lo laboral. Lo que estaría faltando, como ustedes saben, nuestra Constitución adhiere a un montón de pactos, convenciones, y como dice el profe Kolaski en el texto de reconceptualización de los derechos humanos, lo que tenemos que trabajar como profesionales de la salud es esto de hacerlos a los derechos parte de nuestra vida, es llevarlos a la práctica. Alberto lo pone en los términos de bajar a los derechos de los anaqueles de las bibliotecas, sacarlos del letargo en que están y llevarlos a nuestra práctica cotidiana, ¿sí? Llevarlo a nuestra vida, a nuestras condiciones concretas de existencia. Ese es el modo de poder asumir un papel activo frente a las necesidades que tenemos. Me parece que por ahí va esto de pensar el proceso salud y enfermedad en relación a lo que el profe propone también desde la perspectiva de derechos humanos. Es hacerlos parte de nuestra vida, ¿sí? Bueno, y no sé qué, a ver qué hora estamos ya, y media. Bueno, y no quería dejar de mencionar y de explicar brevemente un concepto que me parece también como un aporte de la cátedra, que es el concepto de interseccionalidad, que no sé si lo han abordado en otras materias o lo han estudiado por su cuenta tal vez o en otros ámbitos. No es un concepto nuevo, es un concepto ya que data desde el año 1989. Es un término que fue acuñado por Kimberly Crenshaw, que justamente estudiaba la situación de personas, de mujeres afroamericanas en Estados Unidos.
Y allí es donde ella puede reconocer de que las desigualdades que padecían estas mujeres no solo se debían a cuestiones de género, sino que también se debía, por ejemplo, a digamos, a su condición racial y a su clase social. Entonces, Creashaw puede identificar el entrecruzamiento de estas desigualdades. A mi modo de ver, esto de la interseccionalidad me parece que abre un panorama bastante interesante para poder pensar esto del género y de las desigualdades, pero desde otro enfoque, porque el enfoque de la interseccionalidad lo que plantea no es que se trata estas desigualdades de un conjunto de desigualdades, sino que reconoce a esta interseccionalidad de desigualdades como una nueva desigualdad. A ver si me logro explicar. A ver, que no puede, a ver, que no se puede tomar el género por un lado, que no se puede tomar la estratificación social o el lugar que se ocupa en la sociedad por otro, sino que al investigar estas cuestiones de género lo que se puede advertir es que se están entrecruzando y que la desigualdad no se debe a una más que a la otra, sino que se trata de este entrecruzamiento, esta interseccionalidad a un tipo de desigualdad. No sé si me logro explicar en relación a la interseccionalidad. Y ella va a decir, además, que como se trata de una desigualdad específica, precisa de abordajes específicos. Y por eso la importancia de este enfoque de interseccionalidad. Y que para ello es necesario también tener en cuenta factores sociales, económicos, políticos, religiosos, para poder comprender de qué trata esta desigualdad. Yo ahí les compartí un concepto que está dado por la Asociación para los Derechos de las Mujeres en Desarrollo, que define a la interseccionalidad como una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a experiencias únicas de opresión y privilegio. Yo allí le agregaría otra autora que toma esto de la interseccionalidad, espero no estar equivocándome en el nombre, es Patricia Clinton, que justamente ella no solo va a decir de que hay grupos, personas que sufren de esta desigualdad, sino que también hay que reconocer que hay grupos y personas que tienen privilegios en la sociedad. Entonces ella plantea en esta interseccionalidad también poder reconocer a estos sectores de privilegio y qué características tienen estos sectores de privilegio, porque no es lo mismo padecer una desigualdad de género siendo, por ejemplo, descendiente afro y de una clase social desfavorecida, a ser blanca, joven y de una clase media. No son las mismas desigualdades. Entonces, este concepto de interseccionalidad justamente plantea esta posibilidad de pensar no solo en quien sufre de poder analizar los grupos que sufren esta desigualdad, sino también poder considerar a aquellos grupos que tienen privilegios.
que me parece que justamente está planteando otro paradigma teórico que permite esto, poder apreciar estas situaciones de opresión y de privilegio donde los derechos humanos, donde los derechos humanos adquieren diferentes formas de acuerdo a las ventajas o las desventajas en la que se esté en ese contexto determinado, en ese proceso, en esa etapa histórica determinada. Y donde también la interseccionalidad nos plantea esto de la transversalidad como herramienta para construir una cultura de derechos humanos de manera global, ¿sí? Por eso esto de que la interseccionalidad es un cambio de paradigma, es un cambio de postura que nos permite hacer otros tipos de análisis que también viene a romper con esta dicotomía, con este enfoque binario que prevalece desde los lugares de poder, como ya lo habíamos dicho, esto cuando hablamos del poder hegemónico. Entonces, nos permite pensar el desarrollo centrándonos, porque para poder analizar desde la interseccionalidad se tiene que centrar en contextos particulares, en experiencias específicas y en aspectos muy puntuales de las personas que se está analizando, ¿sí? Donde se puede justamente apreciar la discriminación. No sé si me he podido explicar con respecto a la interseccionalidad, porque tal vez sea un concepto nuevo o que no lo hemos trabajado tanto. Es uno de los, digamos, de los enfoques que, bueno, en algunos grupos de estudio se lo toma como un enfoque de moda, pero me parece bueno, que hace el desarrollo y que nos permite una mirada más puntual y más específica y que no va para todos los tipos de desigualdades, sino que tiene que ver con estas desigualdades que se están entrecruzando y que necesitan de ser analizadas y de ser abordadas desde la especificidad que requiere esa interseccionalidad. No sé si he sido lo suficientemente clara. Sí, es muy interesante. Además, es un concepto también que si bien data desde el año 1989, cuando esta estadounidense lo plantea específicamente para el estudio de mujeres afroamericanas en Estados Unidos, es un concepto que ha crecido muchísimo, es un enfoque, ¿sí? Que ha crecido muchísimo y bueno, que nos permite hacer un análisis mucho más, ¿cómo decirles? Como más específico. Por eso es muy interesante y estaría bueno que tengan la posibilidad de ahondar en el estudio de la interseccionalidad. No sé si hay alguna pregunta, dudas. Si mis compañeras quieren agregar algo. Porque tenemos, no sé si Rocío está. Rocío ha estudiado bastante esto de la interseccionalidad. Para ver si alguien quiere ahondar en este concepto. Igual ustedes ahí en la ficha de cátedra está introducido el concepto, pero bueno, es todo, como yo les decía, como se trata de un enfoque, es todo un desarrollo muchísimo más amplio y bueno, que en ciertos espacios de formación se lo está considerando y de una manera bastante comprometida. Bien.
Bueno, y el otro tema que tiene que ver, digamos, con este trabajo práctico número 4 es el de vulnerabilidad, ¿sí? Es el texto de Domínguez Lostaló, que es un texto del año 1996, que se da en la Universidad de La Plata, donde Lostaló es profe en la cátedra de Psicología Forense, y bueno, donde allí plantea justamente el concepto de vulnerabilidad, donde él va a decir que el concepto de vulnerabilidad deriva de herida, que refiere justamente a aquellas personas susceptibles de ser dañadas desde distintas formas, ¿sí? Entonces, la vulnerabilidad hace alusión a ese daño o esa posibilidad de la persona de ser dañada, ¿sí? Por diferentes situaciones. Él cuando comienza a exponer este texto sobre vulnerabilidad, habla antes de lo que es el control social y del ejemplo de una trabajadora que trabaja en una casa de familia y cómo debe adecuarse y cómo atraviesan las personas según las condiciones concretas de existencia, cómo atraviesan diferentes situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Por ejemplo, él allí menciona cómo una mujer que trabaja en una casa de familia y tiene hijos o hijas, tiene que arreglárselas para ver dónde deja a su hijo, a su hija, porque no se lo permiten en el trabajo y que por ahí donde los dejan no se queda tranquila o no es el lugar más seguro. Entonces, allí se va viendo estas situaciones de vulnerabilidad y también de algo que él va a llamar el control social, que va marcando, va a decir el autor, hábitos, costumbres, formas de hacer, ¿sí? Y él da ahí el ejemplo de los pañales, ¿sí? Como el usar el pañal, que se supone que para un niño debe ser algo bastante incómodo, por suerte no nos acordamos de haberlo usado, pero cómo se va controlando de esa manera o se van marcando ciertos hábitos en relación, por ejemplo, al a cómo vamos creciendo y cómo nos van indicando lo que la sociedad espera o cómo nos debemos comportar en ciertos ámbitos sociales. Y cómo se debe evitar justamente eh, generar estos espacios de vulnerabilidad, ¿sí? Y en contraposición, él allí plantea lo que es la peligrosidad, ¿sí? Y justamente expone que en muchos ámbitos justamente lo que prevalece es la mirada desde la peligrosidad, que él lo va a llamar el diagnóstico de la peligrosidad, donde justamente lo que se hace es lo contrario a lo que plantea la vulnerabilidad. Cuando se habla de peligro, se habla se plantea como una direccionalidad, y que el peligro siempre está puesto en esto de que atenta contra lo que la sociedad ha establecido, sobre lo que la sociedad ha considerado como algo constituido. Entonces, el diagnóstico de peligrosidad viene a plantear a esto, viene a reconocer a personas que se las nombra como peligrosas, pero peligrosas para quiénes, va a decirlo Stano, para la organización social, dominante. Entonces, se hace todo un diagnóstico desde el positivismo que tiene como base justamente el concepto de peligrosidad. Y por otro lado, en contraposición está el justhumanismo, que la base
es el concepto de vulnerabilidad. Entonces va a decir lo que es el transhumanismo, el que va a reconocer esto de la corresponsabilidad social. ¿Qué implica esto de la corresponsabilidad social? Implica que diferentes grupos de la sociedad asumen que han transformado a alguien, a un integrante de la sociedad como peligroso. Entonces, esto de la corresponsabilidad social va a dejar en claro, va a evidenciar de que el peligroso no nace peligroso, sino que se hace peligroso. Y se hace peligroso justamente por estos diferentes, a ver cómo decirles, estos diferentes manejos sociales que nos van marcando y que nos van formando también dentro de los grupos. Entonces, que cuando alguien fue vulnerable, va a decir, en este concepto de corresponsabilidad social, es vulnerable porque nosotros como sociedad dejamos que esa vulnerabilidad avanzara sobre esa persona, que no hicimos nada para detener esa vulnerabilidad. Entonces, por eso somos corresponsables. Y que el ser peligroso no es más que un producto de lo que la sociedad ha dejado avanzar y lo que la sociedad le ha provocado a esa persona que ha estado en una situación de daño inminente y que ese daño ha avanzado. Entonces, por eso en esto de la corresponsabilidad social, el autor plantea que el Estado debería resarcir de algún modo a la víctima de este avance de vulnerabilidad, ¿sí? A esta víctima que ahora se ha transformado en alguien peligroso o peligrosa. Y también otro de los puntos que él reconoce con esto de la corresponsabilidad social, es el reconocimiento del victimario como vulnerable. Por lo tanto, una persona susceptible a quien se le deben cosas, ¿sí? Donde se ha dejado, como ya les decía, avanzar en esa vulnerabilidad. Y allí el autor, en el texto, lo que hace es comparar lo que implica el criterio de vulnerabilidad y el criterio de peligrosidad, ¿sí? Que son criterios opuestos y que justamente muchos lugares positivistas o dominantes en lo que es la construcción de conocimientos han tomado el criterio de la peligrosidad y no de la vulnerabilidad. Y que han avanzado en eso. Entonces el autor plantea la necesidad de volver o de considerar el criterio de la vulnerabilidad, ¿sí? Y una de las limitaciones que le adjudican al criterio de la vulnerabilidad es su falta de objetividad, y el autor va a decir, no existe esa falta de objetividad, y que de hecho es más subjetivo el criterio de la peligrosidad que el de la vulnerabilidad. Y que esto ha sido todo un tire y afloje dentro de lo que es las construcciones teóricas de la psicología y de la psiquiatría en el estudio justamente de las personas que son diagnosticadas como peligrosas. También es muy importante señalar que la vulnerabilidad no refiere a un sector social en especial, no está hablando de un sector en especial, sino que atañe a cualquier persona de cualquier sector social.
Y allí menciona que, por ejemplo, un chico de clase alta que se suicida también está marcando, está dejando ver la vulnerabilidad en la que estaba, ¿sí? Y que el grado máximo de vulnerabilidad es aquella en la que se pone en riesgo la vida de la persona. Y otra cuestión que es muy importante considerar con respecto a esto de la vulnerabilidad es que la vulnerabilidad no es algo que se pueda sanar, no es que se puede superar la vulnerabilidad. Nosotros como profesionales lo que podemos hacer es reducirla, ¿sí? O, sí, reducirla, disminuirla y en todo caso, ya con el daño es bastante considerable, no dejar que avance, ¿sí? El profe Kolaski, en referencia a esto, siempre decía que existen en la sociedad grupos que han sido dañados y que ese daño termina siendo irreparable. Entonces, como profesionales lo que podemos llegar a hacer es esto, es disminuirlo lo más que se pueda, conjuntamente obviamente con el grupo del que se trate, y no dejar que avance. El profe Kolaski siempre mencionaba en este punto su experiencia con trabajadores con personas en situación de calle. En realidad trabajó con niños, niñas y adolescentes que estaban en situación de calle, y donde justamente él decía esto, que en muchos la sociedad había dejado avanzar tanto el daño que lo que se podía hacer era esto, brindarles un espacio. Ahí es donde él funda su, funda su fundación, iba a decir. Ahí es donde él abre su fundación, que se llama Boca Calle, se llamó Boca Calle, y que trabajó con este grupo de personas, de niños, niñas y adolescentes que estaban en una situación bastante vulnerable y que esa vulnerabilidad había avanzado a tal punto que algunos ya eran considerados como peligrosos y peligrosas. No sé si hay alguna duda hasta ahora sobre esto de la peligrosidad y la vulnerabilidad. Y es muy importante esto de pensar nuestro rol en cuanto a la vulnerabilidad y poder reconocer también en nuestras prácticas y en las instituciones por las que ustedes van a transitar, las que van a formar parte, de que muchas de ellas se manejan con el criterio de la peligrosidad y de lo difícil que resulta para quienes trabajan en estos lugares poder hacer frente a ese criterio, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo en claro esto de qué es la vulnerabilidad, cómo avanza la vulnerabilidad y qué se puede hacer frente a ella, es lo que va, digamos, a permitir justamente abordar estas situaciones sumamente complejas y diversas también. Y bueno, y allí también se ponen, cuando decimos de las instituciones, que es un apartado a desarrollar, el papel que juegan las instituciones, porque digamos, desde el criterio de la vulnerabilidad, los taló a decir, sí, las personas ingresan a una institución, pero ingresan para ser contenidas, para ser, para poder contenerlas, para poder disminuir los efectos de esa vulnerabilidad, pero para que después sean egresadas, sean expulsadas de esa institución, ¿no? Para que se queden por un tiempo indeterminado dentro de ellas. Entonces ahí aborda lo que son estas instituciones totales, donde él las cuestiona, incluso
habla de, bueno, de una concepción perversa de estas instituciones con respecto a cómo retienen a las personas y que lejos están de disminuir o de contener esa vulnerabilidad, sino lo que hacen es justamente profundizarla. Entonces ahí él hace toda una crítica muy interesante del rol que juegan las instituciones y cómo se manejan, y que bueno, y que la ley de salud mental, por eso habla de la transformación también, por ejemplo, de los manicomios. Pero el autor Lostaló también hace referencia en esto de estas instituciones en las cárceles, por ejemplo. Él menciona ahí un trabajo de investigación que realizó y su experiencia y la falta también de diagnósticos y cómo en algunas instituciones no se toma para nada la situación de cada uno y de cada persona que está allí, en esos espacios, en esos lugares. Donde hay personas que tienen padecimientos mentales y que no son tratadas desde esos padecimientos mentales. Entonces, bueno, ahí de eso trata justamente esto de avanzar la vulnerabilidad y convertir a una persona en peligroso o en peligrosa. Bien, ya son las 4 de la tarde. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Algo que no me haya podido explicar o que no haya quedado claro. Sé que son muchos los conceptos, muchos los contenidos, por ahí yo trato de meterlos todos de una manera bastante escueta, pero bueno, la idea es darles un pantallazo sobre los conceptos más importantes que desarrollan los autores. Pero bueno, obviamente tenemos que profundizar más y es muy importante la lectura que ustedes puedan realizar. Tengan en cuenta que el 18 tenemos otra videollamada que estaría buenísimo, que vengan con preguntas, que si algún concepto o algo no les parece, no les cierra, o no están de acuerdo también, que puede ser que ya no responde o no nos permite hacer un análisis de la realidad o no nos suma en el rol, poder plantearlo también, ¿sí? Porque bueno, como nosotros siempre le decimos, los contenidos y el ECRO se pone en tensión constantemente. Y bueno, y es necesario seguir construyendo nuevos conocimientos y seguir actualizándonos. Nosotros hasta ahora entendemos que los contenidos que brinda la materia nos permiten hacer una lectura de la realidad. Pero bueno, no quita de que tengamos que repensarlos, que tengamos que considerar otros. Así que estamos abiertos a todas sus sugerencias y todos los aportes que ustedes puedan hacer también. Lo digo esto porque, bueno, ya está terminando la materia y ya vamos haciendo nuestras evaluaciones sobre cómo ha sido el proceso también. Y bueno, y el desafío de seguir pensándonos y de ver cómo sigue el proceso y cómo hacer para que ustedes puedan incorporar esto que nosotros nos hemos planteado como contenidos fundamentales. Y bueno, nuestro objetivo primordial es dejarles algún conocimiento significativo, algo que ustedes digan, bueno, transité por esta materia y rescato esto me permitió elaborar esto. Eso es nuestro mayor objetivo, que la materia les deje algo. No sé si de todos los contenidos, pero aunque sea de uno de ellos, que se puedan llegar a algo significativo de esta materia. Que no sea una materia más que uno pasó para probar y una materia menos, sino que bueno, que aporten algo. Ese es nuestro mayor anhelo en relación al proceso que ustedes están realizando. Bueno, vamos a dejar de grabar. Y como decirles siempre, quedamos a disposición de todos.